Bienvenidos a De lo Católico y Más, donde la realidad supera la imaginación. Hoy tenemos un invitado súper especial que sabe todo, absolutamente todo sobre el libro más antiguo, más leído y más grande de la historia, que es la Biblia. Con nosotros está hoy Monseñor Martínez Ávila, que nos compartirá los secretos de la Biblia que quizá muchos de nosotros no conocemos o no hemos escuchado, y nos irá aclarando también muchos puntos que hoy en día están en controversia en las redes sociales. Bienvenido, Monseñor, ¿cómo se encuentra? Pues muy agradecido por la invitación que me haces y saludo a todo el auditorio. Muy bien, quisiera que pudiéramos comenzar con esta parte. Usted, como especialista en Biblia, ¿en qué idioma fue escrita la Biblia? ¿Cómo fue que se fue juntando? ¿Qué es lo que fue pasando en general para poder tener este libro? Sí, bueno, pues el contexto cultural de la Biblia es el pueblo de Israel, ¿no? El pueblo de Israel, las 12 tribus. Desde más o menos podemos pensar, rastrear nosotros tradiciones orales, siglo XII, siglo XIII antes de Cristo, hasta unos cuantos siglos, un siglo y medio más o menos antes de Cristo, para el Antiguo Testamento. Y por lo que corresponde al Nuevo Testamento, pues son las comunidades judeocristianas y cristianas griegas del primer siglo después de Cristo. Las lenguas que encontramos nosotros en las cuales está escrito el Antiguo Testamento son dos, principalmente el hebreo, que más o menos tenemos rastros desde el siglo IX, VIII antes de Cristo, ya rastreado, ¿verdad? Seguro que existía ya la lengua hebrea, hasta el siglo VI antes de Cristo, y a partir del siglo VI antes de Cristo comenzó a haber un cambio cultural importante hacia el arameo. En época de Jesús, la lengua cotidiana, la lengua ordinaria que hablaban el pueblo de Israel no era el hebreo, sino el arameo. Rezaban en hebreo, por supuesto, con la Biblia, pero utilizaban como lengua cotidiana o lengua materna el arameo. Y la lengua en que está escrito el Nuevo Testamento es el griego. El Nuevo Testamento, digamos, originalmente solamente lo encontramos en griego. Sí. No hay alguna otra cuestión, que una parte en arameo, que otra parte en griego, que otra parte en... Hay una referencia en un conjunto de escritos que se llama el Canon de Muratori. Se llama así porque lo encontraron en el norte de Italia, ¿verdad? Y lo encontraron unos albañiles. Muratori quiere decir albañiles. Lo encontraron. Y en ese canon es una lista de libros que los cristianos consideraban, o en esa época consideraban sagrados, del Nuevo Testamento. Y ahí en ese se menciona un texto del Evangelio según San Mateo en arameo. Es la única referencia a un escrito del Nuevo Testamento en otra lengua. Este problema causó tanto revuelo en la Iglesia durante la primera mitad del siglo XX, que hubo una intervención de la Santa Sede en la cual dijo, bueno, pues nosotros los católicos creemos que el Evangelio arameo de Mateo está contenido en el Evangelio que todos conocemos de San Mateo, escrito en griego. Ok. Y dentro de esto, para usted, ¿cuál podría ser así como la parte más rara que existe en la Biblia? O ahora, como se le llama, la parte más oculta, ¿no? Que muchas veces no se conoce, o la parte menos conocida dentro de la Biblia para la gente. Bueno, para una persona que ordinariamente no lee la Biblia o no la lee de corrido, ¿verdad? Porque pues la Biblia quiere decir libritos, y realmente son muchos los libros que están contenidos en la Biblia, un poquito más de 72. Pero lo que menos se conoce es lo que normalmente no se lee en las misas, ¿no? Para nosotros católicos, nosotros vamos leyendo toda la Biblia.
Sin embargo, hay partes que no se suelen leer, como por ejemplo los códigos de leyes en el Antiguo Testamento, particularmente en los que están en el libro de Levítico, por ejemplo, cómo hacer un sacrificio de comunión, cómo hacer un sacrificio de holocausto, ¿verdad? Eso no lo leemos nosotros porque en realidad nosotros no lo ocupamos. Igualmente en los libros de las crónicas, ¿no? Hay un montón de genealogías de las distintas tribus, de los distintos clanes, de las distintas familias que pretendían ayudar a los judíos del siglo VI antes de Cristo a establecer su vinculación a través de generación tras generación tras generación con alguna de las 12 tribus, ¿no? De los hijos de Jacob, Israel, ¿no? Entonces, son las partes menos conocidas, realmente son las menos conocidas. Luego, también resultan poco comunes las partes dedicadas a la sabiduría. Por ejemplo, algunas partes del libro de Job no, son muy poco conocidas. ¿Por qué? Bueno, porque son descripciones o son reflexiones pues difíciles de comprender y entonces no se suelen leer en la misa. Otra parte, algunos de los proverbios que están tanto en el libro de Proverbios como en alguno de los otros libros del Eclesiástico o del libro del predicador o Coelet, ¿no? Esos no son muy conocidos, son literatura sapiencial, están en el Antiguo Testamento y pues son realmente poco conocidas. No así las narraciones, ¿verdad? La parte de las narraciones tanto en el Pentateuco como en los libros históricos pues son muy conocidas. Igualmente no son muy conocidos los oráculos de los profetas, particularmente del libro de Isaías, que es de los que más se lee. Eso es lo que yo pienso que es las partes menos conocidas o más ocultas, pues sí, están en el Antiguo Testamento, que pueden ser o bien leyes, genealogías o sabiduría, ¿no? De los libros sapienciales que resultan un poco oscuros, un poco difíciles de entender y normalmente pues no se atienden mucho, ¿no? Dentro de esta parte también del Antiguo Testamento está la historia de Jonás, ¿no? Que está dentro de la ballena. La historia también encontramos de los primeros padres, Adán y Eva, ¿no? Que comen, bueno, decimos nosotros se comieron la manzana, ¿no? La Biblia dice el fruto prohibido, pero dentro de esto habrá como, digo, y en esta parte que vienen también con la tradición griega, habrá como esta parte de estos monstruos míticos o esta cuestión en donde hay, pues sí, como cosas extravagantes dentro de la Sagrada Escritura, digo, propiamente en el Antiguo Testamento. Sí, y bueno, también dentro del Nuevo Testamento. Dentro del Antiguo Testamento tenemos, por ejemplo, textos en el libro de Job donde describe, ¿no? Describe a los animales menos conocidos en el ambiente judío. Por ejemplo, describe al hipopótamo. Pues el hipopótamo era conocido en Egipto, sí, ¿verdad? Y luego, pues en África más al sur, sí. Pero ya en Medio Oriente hablar y le llamaban Behemoth, ¿no? Behemoth. Era las características con que lo describen es un hipopótamo, ¿verdad? Pero eran animales que para ellos resultaban casi exóticos o míticos, ¿no? Pues conocen las fieras comunes que están en todo el ambiente, los leones, los leopardos, ¿no? Como bestias peligrosas y que el ser humano tiene que evitar. Pero también y sobre todo en el Nuevo Testamento se describen figuras míticas, animales míticos, ¿no? Como por ejemplo en el libro del Apocalipsis se describe al dragón y existía la palabra griega dracon, ¿verdad? Ya tal cual como nosotros también la decimos casi exactamente igual, dragón, y que representa, bueno, a un animal de los que no hay en la realidad, pero tiene características terribles, características que producen mucho miedo. También en el libro del Apocalipsis se habla de la bestia, ¿no? ¿Qué es esa bestia? Pues es algo que no exactamente coincide con algún animal en particular, ¿no? También en el libro de Ezequiel, particularmente hablando de animales míticos,
¿no? Tenemos descripciones alegóricas para representar a los imperios, a los distintos imperios. En el libro de Daniel también. Pero entendemos, esos son alebrijes, literalmente alebrijes, es decir, una construcción alegórica de un animal que me va dando a través de sus características las características de un imperio, ¿no? El imperio, digamos, el imperio babilonio, representado por una figura humana que tiene la cabeza de oro, el pecho de plata, las piernas de bronce y de hierro y los pies de barro. Esa es una representación alegórica del imperio babilonio. Y luego surge un carnero que tiene alas y que tiene unos cuernos muy potentes, y luego surge un oso que tiene tres costillas en el hocico, etcétera, ¿no? Y son representaciones de los medos y persas, y luego del imperio que también es mencionado como una bestia, y ahí hay mucha relación con el Apocalipsis del Nuevo Testamento, del imperio griego, ¿no? Una representación de una potencia muy grande, ¿no? Pero son alegorías. O sea, se entiende claramente. En el libro de Daniel es muy claro que se trata de alegorías. No tanto así en el libro del Apocalipsis, que representaría realidades que están más allá de lo humano, que son realmente activas en el mundo en el que nos encontramos, pero no las podemos ver ni las podemos reducir a animales o a seres humanos. Son realidades, podríamos decir, espirituales, son realidades suprahumanas que también intervienen en la realidad. Ok, qué interesante. Ahorita que mencionaba lo de la bestia que aparece en el Apocalipsis, ¿qué tanto tiene que ver con el 66, el número de la bestia, con qué es el enemigo, el diablo, ¿no? Que se caracteriza, o más bien como que esta parte va teniendo mucha crítica o mucho auge en este índole. Sí, lo utiliza el libro del Apocalipsis para representar precisamente, ¿no? A una realidad que no se reduce a un ser humano, aunque puede tener una representación específica, y concretamente el número 666 es un fenómeno de uso simbólico de los números. Este fenómeno se llama gematría. ¿Qué es la gematría? Tanto en la cultura hebrea como en la cultura griega no existían números distintos a las letras. En el hebreo, por ejemplo, la alfa es el 1, la beta es el 2, o sea, así como conforme van corriendo las letras del alefato en hebreo, van teniendo una gradación de número. Lo mismo pasaba en el alfabeto griego. El alfa es el 1, la beta es el 2 y así. Ahora, el mismo libro del Apocalipsis dice, el nombre de la bestia está compuesto y se representa por el 666. Si utilizáramos el número 666 desde el punto de vista meramente metafórico, o sea, representación de un valor, ¿verdad? Los números también pueden ser representantes de valores. El número 7 es el número de la perfección. ¿Por qué? Porque Dios creó el mundo en 7 días. Entonces, algo acabado, algo perfecto, se representa con el 7. El 1 representa a Dios porque es un solo Dios. El 4 representa al universo porque son 4 los puntos cardinales, representa a todo el universo en su conjunto. El 6, ¿qué representa? Puede representar 2 cosas. O representa el día de la creación del hombre, por lo tanto algo humano, o representa lo imperfecto. ¿Por qué? Porque todavía no llega a ser el 7. En el caso del 666, si le atribuimos una función meramente metafórica, sería
el colmo de la imperfección. ¿Por qué? Porque es 3 veces 6. Pero el libro del Apocalipsis nos da la clave para interpretarlo como gematría. Dice, es el nombre de una persona. Entonces surge la posibilidad de que estén allí letras representadas. Y la suma de todas esas letras te debe dar 666. En hebreo solo se escriben las consonantes. La palabra Nerón tiene 3 consonantes. Y la palabra César solo tiene 3 consonantes. Sumando la nun, la ro, la otra nun, Nerón, ¿no? 3 consonantes. César es la capa, la sigma o la samej, que es la hebrea, samej, y otra vez ro. Ahí tenemos, sumando todas esas letras, nos da 666. Por eso se ha llegado a pensar que representa para los que estaban viviendo en la época en que se escribió el Apocalipsis, el nombre de Nerón César, ¿verdad? Diciendo, la representación mundana de la bestia se ha concretado en este hombre, Nerón César. Y eso sí lo dice, es el nombre de alguien. Al decir es el nombre de alguien, dice, interprétalo a través de este fenómeno que se llama gematría. Entonces el 66 es como los puntos decimales, ¿no? Que va a 6666, pero nunca llega a ser el 7, nunca va a llegar a ser perfecto en esta... Si lo utilizas en forma metafórica, sí. Estarías diciendo, no hay perfección en él de ningún tipo. No hay. Es el número perfectamente imperfecto. Muy bien. Oiga, y hablando de estos números, hay una parte con los hermanos testigos de Jehová, ¿no? Que también menciona el Apocalipsis, en donde dice que solamente se van a salvar, son 140, iba a decir 72,000, pero no, 144,000. Este número, ¿qué tiene que ver? O sea, es, digamos, en esta forma que nos ha explicado ya lo del 666, es un número concreto de personas, porque también ellos ya tuvieron o ya tienen esos adeptos y ahora no sé si se acepten más o ya no. Ya se pasaron. No, pero... Y ese es el problema. Bueno, ¿para qué le prometes a alguien si luego ya vas a decir, bueno, la verdad, quién sabe? No, mira, es un número que se debe de entender desde el punto de vista metafórico. El número 144 es la multiplicación de 12 por 12. ¿Cuántas eran las tribus de Israel? 12. Entonces, el número 12 siempre representa el número de un pueblo. El número 12 es el pueblo. Ahora, 12 por 12 son el pueblo de los pueblos, o sea, el pueblo elegido. Todos los que pueden en un momento dado decir de sí mismos, yo he sido elegido por Dios para la salvación. Pero no solamente tiene la característica de todos los pueblos que puedan ser elegibles o elegidos, 12 por 12, sino elevado al 1000. El 1000, ¿verdad?, puede tener 2 formas de interpretarse. Una, como número propio de la divinidad. O sea, todos los pueblos que Dios haya elegido. Elegidos por Dios, por el 1000. O sea, el número 1000 representa a Dios. Todos los pueblos que Dios haya elegido. O bien, puede tener una interpretación hiperbólica. ¿Qué es la hipérbole? La hipérbole es una desproporción. Si yo quiero decirte algo incontable, algo de veras grandísimo, ¿no? Entonces utilizas una hipérbole. En el tiempo de Jesús, los judíos eran muy dados a la hipérbole. Cuando Jesús dice que se ate una piedra de molino al cuello y se aviente al mar. Bueno, una piedra de molino una persona no la puede cargar. Y ya de molinos del tiempo de Jesús, porque pesaba unas 2 o 3 toneladas, ¿no? Es una hipérbole.
O como usamos en nuestras canciones, ¿no? Se me hace chico el mar para echarme un buche de agua, o voy a aumentar los mares con mi llanto. O sea, son hipérboles. Bueno, el número 1000 es una hipérbole. Puede ser interpretado como una hipérbole, es decir, un número incontable de personas elegidas por Dios o de pueblos elegidos por Dios. Un número incontable. Entonces, que se van a salvar 144,000 no es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 hasta llegar a 144,000. Es todos los pueblos que Dios haya elegido en un número no definido, en un número hiperbólico. No lo podemos contar. En esta parte podríamos decir que hay como una cierta evolución de decir solamente el pueblo de Israel es el escogido, y ahora con esta parte de los 144,000, decir no solamente es el pueblo de Israel como concretamente, digamos, como área geográfica, como esta parte de pueblos, sino decir son todos los pueblos que Dios ha elegido. Exacto, exacto. O sea, es una apertura universal, ¿verdad? Por supuesto, el mismo libro del Apocalipsis nos da un esbozo, como tips para poder interpretar correctamente, ¿no? Y menciona a las 12 tribus, 12,000 de la tribu fulana, 12,000 de la tribu mengana, 12,000 de la tribu... O sea, un número incontable de cada tribu. Pero al multiplicar 12 por 12, 144, entonces está abriéndolo de una manera impresionantemente grande, ¿verdad? Y obviamente no se refiere solo a los que genéticamente hablando provienen de ese grupo étnico, ¿no? Ajá, sí, porque pudiéramos quedarnos nada más con esa parte, pero en esa parte, como dice, es una amplitud para, pues digamos, para toda la humanidad, por lo menos. Y de toda la historia de la humanidad, ¿no? No nada más de un momento histórico, sino de toda la historia de la humanidad. También en esta parte de los números, cuando dice hay que perdonar 70 veces 7, también entra en esta parte de la hipérbole, o sea, es decir, todo hay que perdonar. Exactamente. Si está usando el número 7, quiere decir todas las veces. O sea, en plenitud, todas las veces. Si Jesús lo hubiera dicho con 7 veces, le estaba usando en término metafórico. O sea, todas las veces que te pidan perdón, ¿eh? O sea, no es nada más perdonar y ya, no. Si tu hermano te ofende y viene a pedirte perdón, ¿hasta cuántas veces tengo que perdonarlo? Bueno, dice Pedro, hasta 7 veces, que ya sería la plenitud, la perfección. Sí, todas las veces, pero Jesús usa la hipérbole hasta 70 veces 7. O sea, todas las que sea posible imaginar, en todas tienes que perdonar. Ok. Sí, pero es que en alguna vez, en alguna parroquia donde estuve, el grupo de jóvenes dijo, vamos a hacer la multiplicación, ¿no? Y creo que iban casi 10 veces, ¿no? Y dijeron, es que ya es mucho, ¿no? Ya es mucho, no vamos a acabar nunca. Entonces, es esta parte, como decía, ¿no? De acercarse a la perfección, ¿no? O sea, el poder perdonar a aquel que me viene a pedir perdón, pues es limpiar el corazón para llegar a ser, ¿no? Dice la parte del Evangelio, perfecto como nuestro Padre es perfecto. Y hay una parte, monseñor, que decía usted hace rato, el Evangelio de Mateo, que parece que hay unas cuestiones que se encuentran en hebreo, pero que en el texto griego pues ya contiene todo eso, ¿no? Y me parece que una de las polémicas, no sé, usted sabe más, ¿verdad? Es el Padre Nuestro. Entonces, en el Padre Nuestro hay una polémica en donde si está escrito, digamos, en una cuestión que no tiene género, pues, o si es padre y madre, o si en un momento ha sido cambiado, ¿no? Como para conveniencia de la iglesia. Entonces, en esa parte, ¿cómo es lo que se ha escrito dentro del Padre Nuestro? Sí, bueno, en cuanto a la redacción del Padre Nuestro,
¿verdad? Lo que conocemos del Padre Nuestro, que son 2 versiones bíblicas y una versión más de la Didache, que es uno de los escritos muy antiguos de la cristiandad, probablemente hacia principios del siglo II. Tenemos las versiones, la palabra pater en griego no tiene confusión, o sea, no hay posibilidad de confusión, ¿no? Pater y meter son las palabras que designan al papá y a la mamá. No, y en la cultura hebrea tampoco, o sea, la palabra ab y la palabra ¿no? Que son las 2 que se utilizan para designar al papá y a la mamá, las 2 son completamente claras, no hay posibilidad ni en la cultura hebrea ni en la cultura griega, ¿verdad? Que somos herederos de esas 2 culturas para hablar de los escritos de la Biblia, ¿no? En ninguna hay la posibilidad de una confusión, ¿no? En ninguna. El arameo, que es una lengua muy cercana al hebreo, muy cercana, tampoco tiene la posibilidad de confusión, porque es la misma raíz de la palabra ab. Entonces, ciertamente que la versión más completa, más amplia del Padre Nuestro la encontramos en el Evangelio según San Mateo, ciertamente. Ahora, las traducciones al arameo y al hebreo, bueno, provienen, digamos, la tradición cristiana que ha conservado el arameo como su lengua litúrgica original son los libaneses, ¿no? O sea, en el Líbano todavía se suele rezar en arameo. Y pues de allí la comunidad cristiana ha retomado la traducción aramea del Padre Nuestro, que coincide con la de Mateo. Entonces, en ese sentido, podemos nosotros pensar, si los libaneses, ¿no? Los maronitas libaneses, que sí rezan el Padre Nuestro en arameo y pues por la tradición antiquísima que ellos han seguido, y digo, están en el entorno geográfico, ¿no? Entonces, podríamos pensar, si hubiera la posibilidad, si hubiera remotamente la posibilidad de que la iglesia patriarcal haya, pero los judíos son igual de patriarcales que nosotros, eso hay que reconocerlo. Si la iglesia hubiera querido hacer un cambio, entonces, bueno, pues los que rezan todavía en arameo tendrían una versión, pero sería una palabra completamente inexistente, una palabra que no se puede registrar, ¿verdad? Como realmente algo fehaciente de la tradición cristiana, ¿no? O sea, porque es la misma raíz ap, ¿no? Por ejemplo, en hebreo se diría abinu, Padre Nuestro, abinu, en una sola palabra, abinu. En arameo se dice abuná, que es lo mismo. O sea, la ap inicial, que es padre, es la misma raíz en hebreo que en arameo. Y no cabe realmente alguna manipulación como para decir, es que la tradición cristiana que tradujo al griego, tradujo pater, debiendo haber traducido ¿qué? Porque tampoco en griego existe una palabra que pueda significar padre y madre al mismo tiempo. Ok. Y dentro de este argor de confusión de palabras o de letras, está la parte también del nombre de Dios, ¿no? O sea, quienes le llaman Yahvé, quienes le llaman Jehová. Y esa parte, ¿por qué se da como esta confusión? Porque al final también viene en el Antiguo Testamento cuando le pregunta, ¿no? Moisés, ¿cuál es el nombre? Él dice, yo soy el que soy, ¿no? No da un nombre, pues sí, no da un nombre concreto, ¿no? De yo soy Dios o yo soy Pedro, ¿no? Sino yo soy el que soy. Pero está esta parte, si es Jehová, si es Yahvé. Sí, bueno, esa es nada más la cuestión de las vocalizaciones, ¿no? De las vocalizaciones del tetragrama. El tetragrama es las 4 letras, ¿no? Yod, Hei, Vav, Hei. O sea, 4 letras hebreas,
¿verdad? Que representan al nombre divino. Si tú lo vocalizas de una manera, te da Yahvé. Si lo vocalizas de otra manera, te da Jehová. O sea, porque la I, el fuerte, es una J, ¿no? Entonces, pero en eso realmente no está la mayor fuerza de una posible divergencia, ¿no? ¿Por qué? Porque de todas maneras, cuando el texto que tú citas del libro del Éxodo, ¿no? En Éxodo 3, cuando Dios se le presenta a Moisés y Moisés le dice, bueno, si yo voy con los demás y les digo, yo vengo de parte de Dios, pues, ¿cuál es tu nombre? La forma en que Dios se presenta en una primera instancia es usando el verbo. Al decir yo soy, no dices Yahvé o Jehová. Al decir yo soy, dices Ani Ejie, yo soy. Y pues lógicamente ese no es el tetragrama. La primera vez que Dios le dice su nombre, no está usando el tetragrama. ¿Por qué? Porque el tetragrama representa la tercera persona singular del verbo ser. Y no utiliza la tercera, sino utiliza la primera. Ejie. Aleph, Hei, Va, Hei. Entonces, realmente la cuestión, ellos, esta tradición de los testigos de Jehová se fijaron excesivamente para pues, un poco agarrar en curva a muchos católicos que no estaban muy avesados en el conocimiento del hebreo, ¿no? Ay, el nombre de Dios, no, pues el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Eso es lo que nosotros respondemos conforme a lo que nos enseñó Jesucristo, ¿no? No, pero es que el Padre no es un nombre, el Hijo no es un nombre, el Espíritu Santo no es un nombre. En cambio, Yahvé o Jehová es un nombre. No, es un verbo. Tercera persona singular, ¿no? Y lo mismo le podrías decir, no me vengas. ¿Por qué? Porque estás conjugando un verbo. Y la primera vez que Dios le dijo a Moisés, Ejie. Entonces, porque es un verbo conjugado. ¿Sí? Y por eso de ahí surge por derivación lógica, yo soy el que está, yo soy el que soy, ¿sí? Pero al desarrollar el texto, tú tienes dos modos de escribirlo. Necesitas dos modos de escribirlo. Cuando dice yo soy, Ok. No, bueno, sí, ciertamente no sabía que era un verbo. Ciertamente no sabía que era un verbo. No puse atención en sus clases porque yo creo que en sus clases nos dijo que era un verbo y ahorita estoy viendo que no puse atención en sus clases. Y respecto a todo como decía, ¿no? La Biblia, que son pequeños libros, ¿no? Que de ahí viene el nombre, pues, que se han compilado. ¿Cuáles son esos libros que nosotros tenemos y hay otras Biblias que no se encuentran, o al revés, se encuentran las otras Biblias y nosotros no tenemos? ¿Y por qué pasa esto? Porque también muchas veces también esto es utilizado, es que su Biblia está incompleta, ¿no? Y la mía sí está completa. Sí, claro. No, bueno, estamos hablando de un fenómeno muy, muy prolongado en la formación de lo que consideramos libros sagrados. O sea, son siglos, tanto para el Antiguo Testamento como para el Nuevo Testamento. ¿Verdad? No es que de buenas a primeras y a través de instituciones que nunca cambiaban, no. O sea, el proceso primero de gestación del Antiguo Testamento no es menor a unos 8 siglos. 8 siglos en los que se fue transmitiendo primero de forma oral. Y luego, pues a eso que se transmitía de forma oral, pues se fue poniendo por escrito. Muchas cosas que se conservaban en la memoria de los ancianos, de la gente grande, ¿verdad? Las nuevas generaciones, y sobre todo en tiempos difíciles en los cuales era muy probable que se perdiera esa tradición, entonces era cuando se veía más la necesidad de escribirlo. Hay cuatro
4 momentos importantes que se reconocen de producción literaria en el pueblo de Israel. El primer momento de producción literaria del cual se piensa es en la época en que David, el rey David, ¿verdad?, se puso a retomar todo lo que el pueblo podía decir de sus orígenes, de sus ancestros, de los antepasados, ¿no? Y dio origen a lo que conocemos o lo que se ha llamado el documento yavista. Luego, en el reino del norte, que era un reino económicamente más próspero que el reino del sur, los dos eran gente que pues reconocía a Dios y los mismos ancestros. En el reino del norte, normalmente los reyes gobernaban para grupos de muchas diversas religiones. No solamente gobernaban para judíos o para israelitas, gobernaban para cananeos, gobernaban para otro tipo de gentes. Entonces, el grupo que tenía por Dios a este Dios de Israel, pues se pone a escribir. ¿Por qué? Porque se puede perder nuestra tradición y no es la tradición dominante, porque había reyes que no les hacían caso. Entonces, normalmente los grupos proféticos se ponían a escribir y es lo que conocemos como textos eloístas. Después, cuando cayó el reino del norte, cuya capital era Samaria, en esto estamos hablando del 721 a.C., siglo VIII a.C., cuando cae Samaria, ¿verdad? Y huyen mucha gente sabia, mucha gente pudiente de Samaria antes de que caiga o cuando vea oportuno, huyen al reino del sur, que tenía la capital en Jerusalén. Entonces, esa gente trata de retomar todo lo que había sido el bagaje de reflexión, de sentido, de la ley, de la alianza, del acontecimiento fundante, que es la alianza del Sinaí, etcétera, etcétera. Y entonces surge lo que se llama, o lo que conocemos como Código Deuteronómico, que está contenido en el Deuteronomio. Una parte del Deuteronomio se conoce como Código Deuteronómico. Y a partir de ahí toda una escuela de pensamiento teológico que se conservó en el Reino del Sur y después fue produciendo toda la historia, ¿verdad? Y todavía en el siglo VI a.C. produjeron. Luego, el siguiente momento de producción literaria, pues es en el Reino del Sur y a la caída de ese Reino del Sur, que estamos hablando a principios del siglo VI a.C., en torno al 680, 670 y toda esa primera mitad del siglo VI a.C., 580, 570, siglo VI a.C., que se vuelve a producir bastantes escritos. Ahora, ¿cómo se llegó a considerar que eso era sagrado? Porque eso es importante, ¿no? En el pueblo de Israel, el término para considerar algo sagrado es que si lo tocas, quedas impuro porque has tocado algo sagrado. Entonces, se preguntaban, ¿no?, entre los maestros de la ley, ¿este libro mancha las manos o no? Es decir, ¿este libro es sagrado o no? Y entonces los hebreos tienen varios criterios para determinar. El pueblo de Israel tiene varios criterios para determinar. Uno, pues, es la recta doctrina, ¿no? O sea, si tienes un libro que no afirme que Dios es el único Dios, no es sagrado, ¿no? En segundo lugar, la época en que se reconoce que el Espíritu de Dios, ¿verdad?, estuvo animando a los escritores sagrados, que más o menos está desde Moisés y de antes de Moisés hasta la época del regreso de la deportación en Babilonia. Cuando se restaura el templo, ahí es cuando dicen, bueno, una vez que se restauró el templo, teniendo allí a Simón como sumo sacerdote, allí se retiró el Espíritu. Todos los libros que de alguna manera puedan ser ubicados, el autor de ese libro, dentro de ese periodo,
se puede considerar sagrado si también es un libro ortodoxo, o sea, si de recta doctrina, ¿verdad? Y entonces se habla de un concilio, de una reunión de judíos hacia finales del siglo I después de Cristo, el concilio de Yamnia, ¿verdad? En donde se piensa que los judíos establecieron su canon, es decir, su conjunto de libros que consideraban ellos sagrado. Y ahí están, ¿no? El canon judío. Las tradiciones protestantes, cristianas protestantes, retoman ese canon y los libros que los judíos no reconocen del Antiguo Testamento, tampoco los reconocen ellos. En cambio, los católicos, ¿verdad?, que para el momento en que se hizo esa reunión de rabinos, podemos suponer rabinos judíos, ¿no?, maestros de la ley judíos, que determinaron el canon en Yamnia, los católicos no siguieron ese camino. No les preguntaron a los judíos qué libros reconocen ustedes, ¿no? La iglesia, las comunidades cristianas, judeo-cristianas y cristianas, tuvieron el bagaje de libros que ellos pensaban, y en la comunidad cristiana, pero eso fue hasta el Concilio de Trento, ya estamos hablando del siglo XVI después de Cristo, se hizo la declaración oficial de los libros que nosotros católicos reconocemos como sagrados, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. Pero para cuando se realizó el Concilio de Trento, ya había iglesias, tradiciones cristianas separadas, ¿no? Porque la separación, por ejemplo, de la iglesia luterana fue a principios del siglo XVI y el Concilio de Trento fue en 1563, ¿verdad? Ya en la segunda mitad del siglo XVI, ¿no? Por eso, muchas tradiciones cristianas dicen, no, nosotros no consideramos sagrados los libros del Antiguo Testamento que los judíos no reconocen. Muchos de nosotros decimos, no, bueno, pues ellos tienen su canon y tienen todo el derecho de decir en los libros que creen que son. Pero el criterio católico ha sido ortodoxia, por supuesto, ¿no? Ortodoxia, la antigüedad de los autores, la claridad de pensamiento y el uso que las comunidades cristianas primigenias hicieron de esos libros. El libro de Judith, que los judíos no reconocen, los cristianos sí los reconocemos. ¿Por qué? Porque sí fue un libro reconocido en la iglesia primitiva, ¿verdad? Y así es como se ha llegado a establecer. Son muchos siglos, sí. Y muy complejo, pues sí, también muy complejo. Sí, no fue que se escribiera esas tradiciones orales en un día y dijeran ya tenemos la Biblia, ¿no? Sino es un largo caminar para ver precisamente todas estas características que hay. Y dentro de esas características también algo muy importante es como el lenguaje en el que están escritas o el sentido en el que está escrito, más el Antiguo Testamento, que muchas veces hay quienes lo toman de manera literal y otras veces, o más bien se dice, no se tiene que tomar de manera literal, ¿no? Como le preguntaba le comenté hace un momento sobre la manzana, ¿no? Que come Eva de este árbol, que pues más bien lo materializamos nosotros como manzana, pero al final no sé qué fruto era, si era manzana o no había fruto o qué. No, bueno, eso es una contaminación, ¿no? de la mitología griega que les habían prohibido a las sílfides, no sé, creo que son las sílfides, se llama, que no comieran manzanas y que ellas se comieron las manzanas y como se parece el relato al de Adán y de Eva, pues Adán y Eva también las manzanas, pero no, como tú bien lo has comentado desde el principio, en la Biblia no dice manzana, dice fruto. Dice fruto. ¿Qué era ese fruto? Pues cualquier fruto que se da en un árbol, ¿no? Pudo ser un mango y no sabemos qué, y no sabemos si echamos la culpa a la pobre manzana. Pues, sí. O sea, pero esa es una contaminación de los mitos griegos.
Ok. Y dentro de todo este bagaje que encontramos en la Biblia, ¿a usted cuál es lo que más le ha llamado la atención, le ha gustado? Bueno, pues lógicamente, yo creo que de por gusto, ¿no? Subjetivo, pues claro, ¿no? A mí me gusta mucho el Evangelio de según San Marcos, porque es un texto que refleja cómo el seguimiento de Jesús e incluso la vida de Jesús no transcurría de alguien que domina todo, de alguien a quien no le afecta nada, sino de alguien que está en medio de muchedumbres, está en medio de situaciones en donde hay problemas, en donde hay conflictos, y allí donde hay problemas, conflictos, persecuciones, dificultades, allí está la salvación presente, ¿no? Interactuando con ellos. Por ejemplo, en el Evangelio según San Marcos se nos narra la petición que fue a hacer el jefe de la sinagoga cuando Jesús llegó a Cafarnaúm en barquito, ¿no? Cafarnaúm está junto al lago, entonces se baja de la barca e inmediatamente viene el jefe de la sinagoga y dice, por favor ven a curar a mi hija, ¿no? Ese es un texto muy conocido, ¿no? Muy conocido. Dice que había montones de gente. Y la gente apretujaba, ¿sí? Hacía una bola, ¿verdad? Jesús está tratando de avanzar hacia la casa del jefe de la sinagoga para ir a curar a la hija. Y en ese apretujadero, una anciana, sabe Dios cómo, porque también está difícil, ¿no? Pero la anciana alcanza a tocar a Jesús, pensando, con que lo toque, me voy a curar. La anciana efectivamente se cura. Jesús siente que sale una fuerza curativa de su ser y entonces se pone a voltear. ¿Quién me tocó? Los discípulos le dicen, oye, si te están apretujando todos, ¿cómo preguntas quién me tocó? O sea, te han tocado montones de gentes. O sea, Jesús es Dios, sí, ¿verdad? Pero Jesús es hombre. Y este hombre Jesús, ¿verdad? No se da cuenta de algo, no se da cuenta de quién y quiere saberlo. ¿Por qué? Bueno, porque el favor, la gracia que recibe de recuperarse, tiene que llegar también a una palabra. Y por eso ya, después de que, bueno, la señora se da cuenta y dice, pues sí, fui yo. Ten confianza, tu fe te ha salvado. Y este tipo de circunstancias en las cuales Jesús parece no darse cuenta, no lo sabe, esto, lo otro, son frecuentes en el Evangelio según San Marcos. ¿Qué es lo que representa? ¿Por qué se ha pensado que San Marcos nos propone este tipo de situaciones? Porque, ¿verdad?, es muy probable que este libro haya sido escrito para comunidades cristianas en Roma, que estaban pasando tiempos muy difíciles, tiempos de muchos problemas, tiempo de muchas veces sentirse incapaces o muy sobrepasados por las circunstancias, y de todas maneras, ¿verdad?, de una o de otra manera, Dios actúa. Dios está actuando en medio de los problemas, en medio de las dificultades, en medio de las limitaciones, ¿no? Y por eso me gusta mucho. Porque muchas veces uno pensaría, no, es que si tú te pones ya en la dinámica de Dios, entonces ya todo te va a ir bien. No va a haber problemas. No. Lo normal es que siga habiendo problemas y dificultades. Sí, pero Dios está obrando su salvación en ti, sí. Sí, claro, como las situaciones, por eso la palabra de Dios también es actual y viva, ¿no? O sea, son situaciones que también hoy se acoplan a lo que vamos viviendo en nuestro país, en el mundo, ¿no? En las vidas personales, ¿no?, de cada quien, con a lo mejor miles de problemas que quizá tengan o no tengan solución, ¿verdad? Pero se va viviendo y desde ahí es donde Dios va salvando y rescatándonos a cada uno de nosotros. ¿Cuál sería para usted la recomendación para poder leer la Biblia completa? Alguien que diga, yo quiero leer la Biblia,
Pero ¿por dónde empiezo? Ahora sí que sí empiezo desde el principio o no empiezo desde el principio. ¿Cuál sería esta recomendación que usted daría para poder leer la Sagrada Escritura? Yo les recomendaría primero que lean alguno de los evangelios. Alguno de los evangelios, ¿no? Porque es la presencia bondadosa, la presencia misericordiosa de Dios entre nosotros a través de su Hijo Jesucristo. Y entonces, una vez que uno ha entablado esa relación de amistad, porque ese es el elemento básico del Nuevo Testamento y de la Biblia en general, es la amistad que Dios le ofrece a toda la humanidad. Entonces, de una manera explícita, evidente, está allí presente en los evangelios. Yo le recomendaría uno de los 4, cualquiera de los 4, ¿verdad? Pero leerlo. Y entonces, una vez que uno ha entrado en esa dinámica de Dios bondadoso, misericordioso, que viene a salvar a la humanidad, entonces leer el libro de los Hechos de los Apóstoles para entender cómo la obra que Jesús realizó se empezó a hacer realidad o se empezó a distribuir y a ir más allá, ¿verdad?, en la humanidad. Y entonces sí, empezar a leer el Antiguo Testamento, yo recomendaría primero los profetas, o el profeta Isaías, por ejemplo, ¿no? Y ya luego meterse a leer todo, si quieren, desde el principio, ¿verdad? Pero ya tienen un bagaje más amplio, una llave de interpretación segura, cierta, ¿no? Que es Dios vino a salvarnos, Dios vino a ofrecernos su amistad. Y con esa llave básica, ¿verdad?, poder entender, entonces sí, todo lo que ha sido la historia de la salvación, que básicamente pues es toda la Biblia en el Antiguo y el Nuevo Testamento. Ok, entonces cualquier... Bueno, el Evangelio de Marcos es el más pequeño. El más bello, sí. ¿No? Ese, quienes les da flojera leer algo largo, sí, con el Evangelio de Marcos pueden empezar para empezar a introducirse y enamorarse de la palabra de Dios y de este caminar. Y por último, Monseñor, en la parte del Apocalipsis que hace rato nos decía, ¿no? Está la imagen del dragón, está también estas imágenes, ¿no?, que se asejan a los 4 evangelistas, ¿no? A los 4 evangelistas que se asemejan también hacia ellos. ¿Qué tanto el Apocalipsis sí nos habla del fin del mundo o no nos habla del fin del mundo, o solamente es el fin de etapas de la historia que vamos pasando y que la humanidad también va evolucionando, y el fin del mundo está cerca o será cuando Dios nos llama a su presencia a cada uno de nosotros? Bueno, sí, sí habla del fin del mundo. Sí habla del fin del mundo, sin duda alguna, ¿verdad? Y también afirma que está cerca. Ahora, para entender la palabra o la frase fin del mundo, ¿verdad? Esto puede significar varias cosas. Primero, ¿va a llegar un momento en el cual yo voy a dejar de estar en este mundo? Sí. El día que me muera, sí. Ese día es el fin de mi mundo. ¿Sí? Todos vamos a llegar al fin del mundo, claro, el día que te mueras. El día que te mueras es el fin de tu mundo, punto. Se acabó. ¿Por qué? Porque ya no estás aquí. Ahora, del mundo en su conjunto, sí habla. Y para poder nosotros entender el Apocalipsis hay que comprender 2 cosas. Primero, el fondo. ¿Cuál es el fondo? Es la manera de comprender los acontecimientos políticos, los acontecimientos que afectan a la humanidad, como algo que no sucede al acaso, sino que es una concatenación, ¿no? Un encadenamiento, una sucesión encadenada de causas y efectos. Si comprendemos la realidad del presente, digo, fácil de comprenderlo, ¿el presente es resultado del pasado? Sí, ¿no? O sea, cosas que hicimos,
¿Nos llevaron a estar como estamos ahora? Sí. ¿Aquí se construyó un edificio? Sí. ¿Por eso estamos bajo techo? Sí. ¿No? Si no se hubiera construido el edificio, no estuviéramos bajo techo. Entonces, el pasado, la construcción del edificio, me lleva al presente, estar bajo techo. ¿Sí? Entonces, a eso, al conjunto de concatenación del tiempo, de los acontecimientos políticos, se le llama sentido de la historia. Y uno se da cuenta de que no solamente el pasado te ayuda a comprender el presente, sino que también, de alguna manera, el futuro al cual tú te diriges te ayuda a comprender tu presente e incluso tu pasado. ¿Por qué? Metámonos en un proceso de formación profesional. ¿Para qué un muchacho entró a la facultad de medicina? ¿Por razón de su pasado o por razón de su futuro? Por razón de su futuro. ¿Qué quiere ser? Médico. Entonces, el futuro está influyendo en el presente. Pero si ese muchacho no está en primero, está ya en cuarto, entonces el futuro, que todavía no lo alcanza, le ayuda a comprender no solamente su presente, sino también su pasado, lo que empezó a hacer 4 años antes. A veces es obvio y conocido, a veces no, como en la historia de José el soñador. Sus hermanos se quieren deshacer de él y lo venden. Lo vendieron. Ellos se querían deshacer de él, pero no querían mancharse las manos de sangre, entonces lo venden. Ay, que le vaya como le vaya, que se muera. Pero no. Providencialmente se convierte en el primer ministro de Egipto. Y cuando ellos están pasando hambre, van. ¿Y con quién se encuentran? Con José. Pero no lo saben. Y, ¿verdad? Hasta el momento en el cual José les dice: soy su hermano José, al que ustedes vendieron. Muertos de miedo, ¿no? Pero ahí hace la interpretación del pasado José para tranquilizarlos. No tengan miedo. Dios permitió que ustedes me vendieran, un acontecimiento del pasado, para entender este presente, en razón del futuro que ellos no sabían, no lo conocían. Dios me mandó delante de ustedes para salvarlos. Bueno, ¿te das cuenta cómo el presente, el pasado y el futuro se interrelacionan, se concatenan? Bueno, este es el fondo del Apocalipsis. Desde el principio hasta el final hay una razón de ser. Hay un punto alfa y un punto omega. Y Dios es el que ha dominado el destino de este mundo para la plenitud. Ahora, todo este conjunto va pasando por etapas, va pasando por distintas realizaciones, va pasando por un montón de conflictos, pero montones de conflictos y de acciones salvíficas. Hay actores, una gran cantidad de actores, desde los que estamos en este mundo hasta los que están más allá de este mundo, que también influyen. Y entonces es toda esta presentación que está a lo largo de los 21 capítulos del libro del Apocalipsis. Pero ¿cuál es la intervención decisiva dentro de todo esto? Bueno, el Cordero de Dios, el Cordero degollado que está de pie. ¿A quién representa? A Cristo. ¿Cristo es más que un hombre? Sí, por eso no se le representa como un humano nada más. Se le representa como un animal extraordinario, de 7 ojos, de siete cuernos. O sea, entonces, plenitud de conocimiento, plenitud de poder, ¿no? Jesucristo. Él es el que le ha dado el sentido a toda esta historia. Y da sentido a la creación, da sentido de salvación como un acontecimiento concreto en la historia, y da sentido del futuro esperado, la conclusión, que es la plenitud de la humanidad, la nueva Jerusalén. Sí habla del fin del mundo, sí. No para tener miedo, para estar gozosos y confiados de que este mundo tiene un final feliz. Claro que sí. Muy bien. Hoy les
He estado constantemente repitiendo a la comunidad en misa que el Evangelio ha estado mencionando, ¿no? El reino de los cielos está cerca. Hay que, digo, es una advertencia para prepararnos. Yo les he dicho, es como cuando viene la venta nocturna de Liverpool, ¿verdad? Ya sabemos que es 2 veces al año y hay que prepararnos para comprar lo que no puede comprar en el año, ¿no? Porque pues tiene diferentes características y esta parte también en el caminar del fin del mundo, pues constantemente estarnos preparando. Muchísimas gracias, Monseñor, por haber compartido esta parte y estos secretos de la Biblia que muchas veces no conocemos, que nos ha dado muchas luces para poder aclarar también, ¿no?, los puntos que están luego de auge y que nos dejamos llevar, ¿no?, por aquellas cosas que pues parecen como fascinantes, pero están totalmente fuera del contexto bíblico y del contexto que vamos viviendo como cristianos. Gracias. No olviden suscribirse a nuestro canal. Nos encuentran también en todas las redes sociales, en Facebook, en TikTok, en Spotify, como De lo Católico y Más, donde la realidad supera la imaginación.